Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el régimen de gobierno de España. Mi grupo está conformado por Hernán Laureano Ricapa, Malay Vizcaya Rodríguez, Grace Manrique Acosta, Valeria León Agurto y quien les habla, Fiorella Darlene Salinas Silva. Como ya he mencionado, vamos a hablar un poco sobre lo que es el régimen de gobierno de España. Antes de adentrarnos más al tema, vamos a agarrar un poco del contexto histórico que ha pasado en España. La Constitución española de 1978 vio la luz tras la muerte del dictador Francisco Franco, quien había gobernado en España desde el final de su guerra civil en 1939. Tras su muerte, en 1975, allanó el camino para el establecimiento de un marco más democrático que finalmente condujo a la ratificación de la Constitución en diciembre de 1978. España ha tenido una larga historia constitucional y a lo largo de sus años han variado o han pasado varias constituciones que han marcado un sistema político y legal. Algunas de sus constituciones podemos mencionar que son la Constitución de 1812, Constitución de Cádiz o también llamada como la Pepa. Aquí vemos que fue promulgada durante la Guerra de la Independencia y estableció los principios liberales y democráticos como la soberanía nacional. La Constitución de 1837 fue aprobada durante la regencia de María Cristina de Borbón y estableció un sistema político moderado. La Constitución de 1845 fue una constitución conservadora que estableció una monarquía absoluta en España. La Constitución de 1931, aprobada tras la proclamación de la Segunda República, estableció un sistema republicano, laicista y progresista. La Constitución de 1979, ley constitutiva del Estado, fue la constitución de la dictadura franquista. Estableció un régimen autoritario y centralizado. Pero en ello podemos también después visualizar que contamos con la Constitución de 1978, que es la actual Constitución de España, y fue aprobada tras la transición democrática. Establece un sistema democrático, una monarquía parlamentaria y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. ¿Cuál es la estructura básica? La Constitución de 1978 en España está organizada por 10 títulos, cada uno de los cuales detalla diferentes aspectos de un marco jurídico y político del país. En el primer título vamos a poder verificar sobre los derechos y deberes fundamentales. Este título recoge los derechos y deberes fundamentales de los españoles, así como los mecanismos de su protección. Entre ellos se encuentra el derecho a la vida, a la libertad, la seguridad y a la intimidad, así como el derecho a la libre expresión y a la libertad de reunión. Ahora, en el título número 2 habla sobre la corona. ¿De acuerdo? Recoge la posición y responsabilidades de la monarquía española. Cabe indicar, en este caso, que hay muchos aspectos claves de los poderes del Estado y de su organización. La jefatura del Estado es la forma política del Estado español, es una monarquía parlamentaria. Esto significa que España cuenta con un monarca. Actualmente es el rey Felipe VI y a él le llaman jefe de Estado. Todos sus actos deben ser refrendados por el gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de su título 2 dedicado a la corona.
Luego de que Juan Carlos de Borbón y Borbón Juan Carlos I fue proclamado el rey el 22 de noviembre de 1975 tras su abdicación desde el 19 de junio del 2014. Como ya mencionado, el rey de España es su hijo Felipe VI. ¿Cuáles son las funciones de la Constitución? El rey es el símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Las funciones que le atribuye expresamente la Constitución son sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar a elecciones en los términos previstos en la Constitución, convocar referéndums en los casos previstos de la Constitución, nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente. El mando supremo de las Fuerzas Armadas, el alto patronazgo de las Reales Academias, declarar la guerra y hacer la paz previa autorización de las Cortes Generales. El Parlamento. El Parlamento vamos a poder verificarlo en el título número 3. Este título trata del establecimiento y funcionamiento del Parlamento español, conocido como las Cortes Generales, formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Describe la composición de las Cortes Generales, así como sus competencias y responsabilidades. También trata de las formas de legislación que pueden adoptarse y cómo se organiza el Parlamento. El poder, en este caso legislativo, como ya mencionado o también llamado Cortes Generales, están compuestas por el Congreso y el Senado. El ejercicio de la potestad legislativa del Estado corresponde a las Cortes Generales que representan al pueblo español y controlan la acción del gobierno. Estas están compuestas por dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. El Congreso se compone de 350 diputados elegidos por sufragio universal cada 4 años. Todos los proyectos y proposiciones de ley han de examinarse en primer lugar por el Congreso de los Diputados, correspondiendo al Senado el derecho de veto o de enmienda sobre el contexto elaborado por el Congreso y reservándose a esta la decisión definitiva tras un nuevo examen. Asimismo, mencionar que el Congreso es el que otorga la investidura del presidente de gobierno y por lo tanto en esta Cámara la que puede provocar su dimisión. Bien, la que puede provocar su dimisión mediante la aprobación de su moción de censura, a través de la negatividad a conceder la confianza solicitada por el gobierno. En cambio, el Senado se presenta como la Cámara de Representación Territorial y está compuesta por 265 senadores. 208 son miembros elegidos por el sufragio universal directo de cada 4 años y los otros 57 son designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que eligen un senador cada una y otros por cada millón de habitantes. También vamos a poder ver un poco sobre lo que es el defensor del pueblo. Él es el alto comisionado de las Cortes Generales para garantizar la defensa y la protección de los derechos fundamentales. El gobierno. Este título describe la formación y el funcionamiento del gobierno español. Este es el poder encargado de aplicar y hacer cumplir las leyes y está formado por el presidente, gobierno y los ministros. Este título también detalla los distintos cometidos y funciones del gobierno, así como la supervisión y control del resto de sus servidores públicos. El poder ejecutivo recae en el presidente de gobierno, que es el jefe de gobierno. Recordemos que el jefe de gobierno es el presidente y el jefe de Estado es el rey. El jefe de gobierno es elegido por el Parlamento y es el responsable de dirigir la administración del Estado. Su función principal es garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos. Los ciudadanos pueden acudir a los tribunales de justicia para obtener protección de sus derechos. Son la última garantía de los mismos. Estas funciones las realizan aplicando la ley a cada caso. Podemos decir también que el poder ejecutivo se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso y de los ministros. De acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución, tras haber recibido la confianza del Congreso de los Diputados, el presidente es nombrado por el rey. El presidente dirige la acción de gobierno y coordina las funciones del resto de sus miembros. Algunas de sus funciones son tener la iniciativa legislativa
y se realiza a través de la aprobación de proyectos de ley en el Consejo de Ministros. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, a salvo en lo relativo a las funciones básicas del Estado, los derechos, deberes, libertades de los ciudadanos son regulados por el título 1 de la Constitución. Muchas gracias, estimada compañera, por el pase. Como parte de nuestro curso Conceptos Fundamentales del Derecho, tocándonos el tema de Constitución de España, hemos desarrollado esta pequeña web que nos sirve como un cuadro sinóptico para poder desarrollar los temas. Ya las compañeras han ido desarrollando los temas anteriores. En mi caso voy a desarrollar del capítulo 5 hasta el capítulo 10. El capítulo 5, Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Este título expone las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Detalla cómo se comunican e interactúan el Gobierno con las Cortes Generales, así como sus propias responsabilidades al respecto. También aborda cómo aprobar leyes y propuestas, así como el proceso para recurrir las decisiones de las Cortes Generales. El capítulo 6 es el más importante. El capítulo 6 del Poder Judicial se centra en establecer los principios fundamentales que rigen la administración de la justicia en España, detallando la estructura, funciones y garantías del sistema judicial, y los puntos que incluyen son la independencia judicial, unidad jurisdiccional, acceso a la justicia. En ese caso, el acceso a la justicia, en el caso peruano, cuando no llevas abogado, te ponen un abogado automáticamente. En el caso de España, aun cuando dice que la justicia es gratuita, si no demuestras que no puedes pagar, te tienes que costear ¿sí? Incluso hacen un balance del costo o el ingreso de la familia. Si todo ese ingreso justifica que no puedes pagar tu defensa, entonces recién te asigna un abogado de oficio. Seguimos, indemnización por error judicial. Ese es otro en términos comparados. En nuestro caso, te mandan a la cárcel siendo inocente, sales y nadie te resarce absolutamente nada. Seguimos, supremacía del Tribunal Supremo, participación ciudadana en la justicia, incompatibilidades entre los jueces y fiscales en referencia al asocianismo. Como este capítulo es importante, tenemos que añadir el artículo 1 de la Constitución Española de 1978 indica que España se constituye un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Todo esto está desarrollado en este capítulo del Poder Judicial. Asimismo, el artículo expresamente, el 117, dice: la justicia emana del pueblo, se ejerce por jueces y magistrados en nombre del rey, tiene potestad en juzgar y ejecutar lo juzgado, no existe tribunales de excepción. En nuestro caso sí, ¿no? En alguna ocasión, casi en dictadura, existían los tribunales sin rostro. En España existe una figura del juez que pertenece a una carrera o un cuerpo de administración pública, muy parecida al nuestro, que se llama carrera judicial. Tradicionalmente el gobierno del sistema judicial ha estado atribuido a un gobierno ejecutivo, el Ministerio de Justicia. La Constitución de 1978 inserta en este marco un órgano nuevo, el Consejo General del Poder Judicial, dando lugar a un modelo en el que incluyen distintos actores como funciones diferentes. Desarrollemos un poco más. La función jurisdiccional corresponde solamente a los órganos judiciales, juzgados y tribunales, que son los únicos
auténticamente parte del denominado Poder Judicial. La función de gestionar el estatuto de los jueces, carrera profesional, es atribuida al Consejo General del Poder Judicial, al que también se le otorgan otras funciones que pueden contribuir a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia. En referencia a la parte logística está, como en nuestro caso, al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas, en nuestro caso, no es tanto así, ¿no? O sea, los departamentos no tienen mucho en cuanto a al financiamiento de las cortes o de los juzgados. El órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de este consejo son nombrados por el Congreso y el Senado. Su presidente también es el presidente del Tribunal Supremo. Tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos de gobierno del Poder Judicial ejercen sus funciones con arreglo a los criterios de competencia objetiva, territorial y funcional. Territorialmente, España se organiza en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas. El capítulo sexto, o séptimo que digo, este capítulo, similar a nuestro Ministerio de Economía, guía la política económica, financiera del Estado como normas, ingresos y gastos, trata de asignación y utilización de recursos, así como la relación del Estado y las comunidades autónomas en materia de financiación. El capítulo octavo, de organización territorial. Este capítulo trata de organización geográfica del Estado y sus distintas unidades. Establece los distintos niveles de administración territorial, así como sus respectivas competencias. También detalla los principios de coordinación y cooperación entre las distintas unidades y las distintas formas de participación en el gobierno local. Tribunal Constitucional. Este título detalla las competencias y responsabilidades del Tribunal Constitucional. Esta institución es responsable de interpretar la Constitución y garantizar su cumplimiento. También tiene potestad para anular leyes que se consideren, contrarias a la Constitución. Muy parecido a cómo funciona nuestro Tribunal Constitucional. Capítulo 10, décimo. Reforma constitucional. Este capítulo establece dos procesos de reforma que se pueden dar si se quiere modificar la Constitución española. Una de las características de esta rigidez, es decir, es muy complicado que se lleguen a poner de acuerdo en todos los actores políticos para modificar la Constitución. Es por ello que ha sufrido muy pocas modificaciones a lo largo de su historia, y las que ha sufrido han sido en aspectos muy poco críticos o importantes. En nuestro caso, cada que nuestros políticos de turno se ponen de acuerdo y quieren modificar la Constitución en función a sus intereses, lo hacen, ¿no? De la noche a la mañana aparecen grandes mayorías, pero solo por velar sus intereses. Muchas gracias por haberme escuchado, en todo caso por mi participación. Doy el pase a mi compañera siguiente. Gracias por el pase, compañero. Modificaciones. La Constitución Española de 1978 ha sido modificada en varias ocasiones desde su ratificación. Estas enmiendas han servido para modernizar la Constitución y adaptarla al cambio del contexto político y social. Algunas de las enmiendas más significativas incluyen el reconocimiento de la Unión Europea en el documento, así como el reconocimiento del derecho a la información y las comunicaciones. En total ha sufrido 3 modificaciones en los años 1992, 2011 y en el 2024. En conclusión, podemos decir
que la Constitución Española de 1978 es un sistema o un documento importante y fundamental para la democracia del país. Establece los derechos y principios básicos de un pueblo español, así como la organización de funcionamiento de su marco político e institucional. El documento ha sido modificado varias veces desde su última ratificación para adaptarlo a los cambios del contexto político y social. Pero cabe recalcar que el régimen de gobierno español aún sigue siendo lo que es una monarquía parlamentaria, con dicha separación de poderes en el poder judicial, legislativo y ejecutivo, dados también o establecidos dentro de su constitución, dados en sus 10 títulos. Muchas gracias.